tal amigos? Mi nombre es Jesús Adrián Carmona y quiero agradecer a los amigos de Autel por este premio que me han mandado, ya que me será de mucha utilidad para mis trabajos. Y recuerden amigos, no dejen de seguir la caravana de Mecánico al Día. Asimismo también no dejen de ojear, revisar su revista Mundo Automotriz, ya que cuenta con buenos reportajes. Y de antemano, muchas gracias por este premio. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos nuevamente a un tema más de Autel. Mi nombre es Daniel Molina y en esta ocasión estaremos platicando sobre diagnóstico de baterías. Diagnóstico de baterías, sistema de carga, sistema de arranque. Y bueno, algo importante que típicamente no vemos en el diagnóstico de baterías, pero que ya forma parte de los nuevos vehículos y que es muy importante considerar, que son las funciones de restablecimiento, por ejemplo, de los parámetros de batería, configuración o reemplazo, por ejemplo, de una batería para poner un tipo diferente y sobre todo configuración de sistemas que se ven afectados cuando alguna batería es reemplazada o cuando se da algún tipo de mantenimiento y por alguna razón se desconecta la batería. Estas últimas partes, la configuración de batería, el cambio de batería, el reset del administrador o BMS de la batería, son cosas que normalmente se han visto como del lado del diagnóstico automotriz y no tanto del lado de la prueba de baterías. Por ello es que la gran mayoría de los probadores de baterías que ustedes encuentran, pues simplemente hacen eso, prueban baterías, el sistema de carga y arranque seguramente, pero no van al lado de la configuración, el restablecimiento y demás funciones que se requieren para realmente cubrir todas las necesidades del diagnóstico y servicio a batería. De eso trata hoy el día, el tema del día, de eso trata hoy el tema del día, de ver las funciones especiales que necesitamos cubrir cuando hacemos servicio a sistemas de batería. Ok, pues vayamos. Bueno, vamos a hacer un corte ahí, ¿verdad? Pero seguimos. ¿Ustedes lo editan? Sí, listo. Continuamos entonces. Funciones especiales para servicio, cambio, reemplazo, configuración, etcétera, relacionado con baterías. ¿Qué es lo que tenemos? Hace algunos años, ¿verdad? Cuando el sistema eléctrico fue incorporado a los vehículos, pues básicamente nuestros componentes eran sencillos, eran elementos mecánicos en combinación con principios de funcionamiento eléctrico y el servicio, por supuesto, para las personas de entonces quizá no era tan sencillo, pero para nosotros, pues hoy se ve como algo muy simplificado lo que entonces había. Sí estaba la batería, un motor de arranque, un alternador, un regulador de voltaje por allá, un interruptor de ignición, etc. Y cambiar o mover algunos de estos componentes era tan fácil como quitar y poner, ¿verdad? No había mayor complicación en ello. Sin embargo, en la evolución, pues ahora encontramos que los sistemas están interactuando con otros componentes, incluso computadoras a bordo, y eso hace que el servicio de mantenimiento, el reemplazo de la batería, pues ya no sea lo que fue con los vehículos de aquellos años. Ahora hablamos, por ejemplo, de controles al alternador a través de LIN-Bus, por ejemplo, que le van modulando la carga. Puede haber incluso sistemas interconectados a través de un gateway que pues, nos refiere mensajes de comunicación a través de líneas de comunicación que están en un bus, por ejemplo el CAN bus acá. Hay interacción con computadoras que controlan, en este caso, pues nuestro ejemplo, el motor, ¿verdad? O algunas otras. Ya no es lo mismo trabajar, ahora también en el contexto de las baterías, pues tenemos diferentes consumidores eléctricos y diferentes sistemas vinculados. En la carrocería, la parte de la iluminación, los cristales eléctricos, incluso en autos más avanzados el sistema de start-stop. Hay varias cosas que ya están relacionadas y que cuando nosotros trabajamos con una batería, si no tenemos la precaución debida o si no ejecutamos las configuraciones posteriores necesarias, pues terminamos con sistemas que se comportan erráticamente o incluso dejan de operar en el vehículo.
Entonces esa es la importancia que cobra el tener en cuenta eso que antes se decía era parte del diagnóstico y que en los probadores de baterías convencionales pues no se había considerado. Entonces, sí seguimos viendo seguramente el alternador, la marcha y la batería, muy parecidos quizás a como históricamente los hemos conocido, pero también es importante considerar que ahora tenemos estabilizadores de voltaje, tenemos computadoras interrelacionadas, en el caso de Start-Stop tenemos un testigo, ¿verdad? Tenemos computadoras que fungen de intercomunicadores o gateway y tenemos sensores o unidad de control de la batería que está monitoreando pues el amperaje, voltaje, temperatura, etcétera, que corresponden a un buen desempeño de la batería y su estado de carga, ¿verdad? Entonces, el contexto de la batería llega mucho más allá en cuanto a servicio y mantenimiento requiere, porque ya hay líneas de comunicación y decíamos que trabajar con ellos podemos ocasionar, si no lo hacemos correctamente, fallas en sistemas como el limpiaparabrisas, por ejemplo, algunos elementos del confort, la iluminación, tanto la exterior como la interior, los limpiabrisas, el desempañador, cosas como esas pudieran dejar de funcionar si no trabajamos adecuadamente el reemplazo de la batería. Entonces, antes probábamos la batería. En su caso, podíamos también probar sistema de carga y arranque con los equipos que lo soportan. Y de ahí definíamos, quizá correspondía el cambio de batería y tal cual. Quita una batería, pon la otra y olvídate, no hay más que hacer, el trabajo está terminado. Eso era. Pero hoy hay que probar la batería, probar sistema de carga. En caso de que tengamos que reemplazar la batería, se ejecuta, pero es necesario registrar la batería. Si cambia el tipo de batería o si cambia el nivel de amperaje, por ejemplo, los SAs, la capacidad de esa batería, entonces es necesario dar de alta esas diferencias para que el sistema de carga la controle adecuadamente. Necesitamos reiniciar el administrador de batería, el BMS, y necesitamos configurar sistemas eléctricos que probablemente hayamos desconfigurado en el proceso del intercambio o desconexión de la batería. Después de ello, de manera deseable, estaría también ejecutar un diagnóstico a todas las computadoras que están en la red para verificar que el desempeño vuelva a su estado óptimo en el vehículo en el cual hemos trabajado. Entonces vean, antes era tan sencillo, ahora, señores, se requieren muchas más funciones de las que estábamos acostumbrados a ver. ¿Y qué es lo que hay típicamente? Pues un equipo para hacer esta primera parte y luego tienen que ir a un segundo equipo para hacer esta segunda parte de funciones. Entonces se requiere 2 equipos en el contexto actual para poder dar servicio a baterías. Veamos, hablando de baterías, cuáles son los tipos de baterías y qué parámetros son importantes considerar cuando estamos trabajando con ellas. Baterías hay diferentes, ¿verdad? La típica, la batería húmeda, plomo ácido, convencional, a veces la vemos sellada. También tenemos una segunda generación que es la batería reforzada, la tipo FB, ¿verdad? Sigue siendo una batería húmeda. Tenemos baterías AGM o secas, ¿verdad? En realidad pues también siguen siendo de tipo plomo ácido, solamente que el ácido pues está absorbido de alguna manera en una materia de tipo fibra de vidrio. Entonces pues ya no está líquida como históricamente la vemos o la conocemos en las convencionales. Y también tenemos baterías de gel. En este tipo de baterías, vean cómo el plomo ácido, por ejemplo, ¿verdad? En la batería húmeda, en la batería FB y en la batería AGM, pues está presente el mismo principio y el ácido está ahí, nada más puesto en diferente manera. Totalmente líquido, absorbido y totalmente líquido. Entonces, son 3 baterías, líquido, líquido y absorbido, ¿verdad? En el material, que funcionan muy parecido, pero el ácido está dispuesto de manera diferente. Si yo cambio una batería FB por una convencional o una AGM por una FB o si yo intercambio un tipo de batería por otra, es necesario registrar en la computadora que ese cambio ha sido hecho para que el sistema de administración de carga, de administración de la batería, funcione adecuadamente. No la sobrecargue, no la cargue de menos, no la recaliente, no la dañe, ¿verdad? O no la acabe prematuramente. ¿Y qué más? Ya dijimos,
para que los sistemas eléctricos funcionen. ¿Cómo sé qué tipo de batería tengo? Bueno, pues hay que ir a la etiqueta de la batería. En este caso, por ejemplo, me dice que es una batería tipo EFB, ¿verdad? Una batería EFB, es de las reforzadas. Y la especificación de esa batería, en este caso me da dos especificaciones. Es de 320 amperes en torno a la norma DIN, o es 640 amperes según la forma de medición de la AN. Estos parámetros me van a servir para determinar, 1, el estado de salud de mi batería, y dos, la posibilidad de intercambio y la configuración que necesitaré aplicar. Por otro lado, pues, ¿qué eran esos DIN, EN y otras cosas? Bueno, pues son los estándares de medición de las baterías. Hay diferentes estándares. Los más populares, pues, son el CCA, la capacidad de arranque en frío, el CA, que es la capacidad de arranque natural. La única diferencia es que uno se prueba a menos 18 grados centígrados como punto de comparación y el otro a 0. Por supuesto, cuando arranca un motor en frío, a la batería le cuesta mucho más proveer el amperaje de manera rápida. Entonces, por eso existe la medición de CCA, ¿verdad? Y es una de las más populares en nuestro caso, en nuestro país. Está la MCA, que son medición de amperaje con enfoque a motores marinos, ¿verdad? La JIS o JIS, que son el estándar japonés, la DIN, que es la alemana, la IEC o IEN, que son las internacionales, la GB pues es el organismo certificador de cualquier cosa casi en China. Entonces, pues GB también tiene su propia clasificación para baterías. La EN o la EN2, que son las normas europeas, incluso otras que vienen como el BCI, que es el Council Internacional, ¿no? Entonces hay diferentes formas de medición y por supuesto hay ciertas equivalencias entre una y otra de las formas o los, parámetros que mide cada uno de estos estándares para poder establecer correspondencia. Una batería, cuando queremos medirla o probarla, pues básicamente podemos transitar por diferentes métodos o elegir alguno de ellos o el que tengamos a disposición. Hablando de las baterías de años atrás, pues básicamente los principios típicos, primero era el voltaje, la gravedad específica a través del hidrómetro o densímetro, y en tercera instancia aquellos que iban un poco más, pues probaban aplicando carga a la batería, ¿verdad? Aplicando tal cual, una demanda de energía, a ver si era capaz de sostener. Después vinieron las pruebas de conductancia y a partir de ahí nos cambia un poco el panorama y se vuelve una prueba más rápida, más confiable, que estresa menos a la batería y por lo tanto se vuelve como una de las prácticas típicas para el efecto del diagnóstico de la batería. No quedan, ¿verdad?, de lado y pueden servir de complemento el medir el voltaje, el medir la gravedad donde sea posible, la gravedad específica, aplicarle carga si así lo quieren, ¿verdad? Aunque esta normalmente no es tan recomendable porque estresa a la batería. Y por supuesto, utilizar también la opción de prueba por conductancia. Medición de voltaje. Básicamente se parte del principio de que una batería típica tiene 6 celdas y que cada celda es capaz de proveer 2.1 voltios. Entonces una buena batería nos debería dar 12.6 voltios y de ahí se establece un rango de trabajo que dice que entre 12.2, 12.7 más o menos se acepta todavía como funcional o buena el rango de desempeño de las celdas. Por debajo de eso significaría un agotamiento o un daño, ¿verdad?, de cada una de las celdas que les impide abastecer energía en la condición normal y por tanto se acercan al fin de su ciclo de vida o a los momentos de falla, ¿no? Por supuesto, cuando esté el sistema en carga, el sistema nos va a proveer con el alternador una energía adicional, ¿verdad?, que sube el voltaje de la batería y bueno, en ese aspecto dicen que lo óptimo es que estén trabajando a un máximo de 14.5, 14.4, 15 dicen ahora que puede ser el límite máximo de carga de la batería. Entonces, primer método, ¿cómo compruebo una batería? Pues simple y sencillamente tratando de que la batería esté cargada lo más posible y midiendo cuál es el voltaje máximo que está alcanzando
a ver si cae dentro del 12.2 al 12.7 voltios, que sería una condición de todavía buen funcionamiento, ¿verdad? 12.2 para las celdas de una batería. Segundo método, el método de la medición de gravedad específica a través de un hidrómetro, o también como le llamamos un densímetro. Bueno, básicamente en este caso vemos que una buena batería nos tendría que dar una densidad específica por arriba de 1.265, más o menos esta sección, la sección verde. Ahí decimos que la densidad de la mezcla, ¿verdad? Ácido-agua dentro de la batería es correcta, es buena, y el desempeño de la batería puede ser buena. Sin embargo, cuando se empieza a dañar nuestras celdas, cuando se empiezan a deteriorar, la gravedad específica se empieza a afectar y vamos a tener valores menores. Llegamos a una franja amarilla en la cual el desempeño de la batería pudiera ser bueno, se va acercando a su final de vida, hasta caer a un punto donde la franja roja pues nos indica que esa batería prácticamente va a desecho, ¿no? Entonces, se puede a través de este método corroborar baterías, pero pues hay un problema. Ahora hay baterías secas, entonces ¿cómo le mido la densidad a una batería seca o a una batería AGM, por ejemplo, donde el ácido pues está impregnado en la materia de fibra de vidrio, o a una batería sellada? Entonces, ¿cómo hago para probar una batería sellada? A través del hidrómetro. Entonces se vuelve prohibitivo ya por la misma naturaleza de las baterías, en algunas de ellas poder realmente probarlas. En el caso, por ejemplo, de las baterías selladas, pues lo que suelen traer en esencia pues es un hidrómetro también. Entonces lo que vemos nosotros como indicador de estado de salud de la batería, pues no es más que el visor de lo que nos daría la lectura del hidrómetro, pero cabe señalar que se dice que no es un indicador muy confiable porque sí revisa la gravedad específica, pero no de todas las celdas, solamente una celda, y pues una celda no es representativa de las otras 5. Entonces pudiera ser una lectura incorrecta la que estamos viendo a través de ese indicador. Otra cosa, nos dice que la batería está en buena situación de uso cuando tiene arriba de un 65% de estado de carga. La realidad es que en el método de prueba convencional no pedimos 65, sino 75% de estado de carga. Entonces acá hicieron un poco más abajo el estándar, por lo cual parecería estar bien cuando a lo mejor por esa diferencia de 10, pues realmente ya no estaría en la forma adecuada. Entonces tiene dos aspectos negativos. Uno, 65 contra 75 en estado de carga, y dos, que solamente revisa una celda en lugar de todas las que trae la batería. Entonces puede servir de referencia, pero no es muy confiable, ¿verdad? No es muy confiable. El otro método, este método fue ampliamente utilizado por los establecimientos de baterías, pues consiste en una prueba de descarga. Entonces, tal cual, con un aparato que básicamente tiene carbones en medio, se hace un corto entre los dos polos de la batería y, pues bueno, a través de la resistencia que ofrece el carbón, se simula una carga para esa batería, de tal manera que estamos suponiendo es igual a la exigencia de un motor de arranque en el momento de dar la marcha, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Primero se requiere que la batería esté cargada a su mejor posibilidad. Entonces, cargada todo lo posible que nos acepte. Después de que está cargada la batería, vamos a aplicar una carga que equivale a la mitad de los CCA nominales. Por ejemplo, si mi batería es de 600 amperes de arranque en frío, 600 CCA, por mitad estaremos hablando de 300. Entonces, en el aparato regulamos a que ponga una carga de 300 CCA y lo conectamos durante 15 segundos. Después de esos 15 segundos va a haber una descarga en la batería, el voltaje va a caer, entonces habrá que medirlo. Si esa caída de voltaje cae fuera del rango especificado, se dice que la batería ya no está en óptima condición. La caída de voltaje va a depender también, o va a ser afectado, debe ser compensada en la medición por los efectos de temperatura.
Acá, por ejemplo, en nuestra ciudad, pues quizás un día fresco en esta temporada, estamos hablando de 16 grados, quizá 27, un poco más en días calurosos. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, la compensación que hagamos por temperatura, esperaríamos que la batería no cayera por debajo de 9.50 voltios, por ejemplo, en el caso más fresco. Si cae debajo de eso, en esta condición de temperatura y asumiendo las condiciones de prueba, nuestra batería, pues básicamente no calificaría. Y finalmente, la conductancia. La conductancia se ha vuelto un método universal y ha sido, pues después de que apareció, ¿verdad?, yo creo que el favorito para probar baterías. La conductancia asume que al paso del tiempo se van deteriorando las placas de la batería y por lo tanto son incapaces, ¿verdad?, de generar o de liberar la energía eléctrica que se requiere, el amperaje, ¿verdad?, lo veríamos. Entonces, voltaje fijo, una mejor capacidad de amperaje para poder arrancar a un vehículo, a un motor. Entonces, asumiendo eso, se establece que conforme se van deteriorando las placas, se va generando más resistencia entre ellas. Por lo tanto, si hay más resistencia, pues existe menos posibilidad de conductividad de la energía eléctrica que pueda fluir a través de ellas. Propiamente un amperaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues, tomando la regla de Ohm, ¿verdad?, conductancia a la inversa, conductancia es igual a una intensidad de corriente dividida entre voltaje. Entonces hacen pasar una señal de corriente alterna a través de ella y ven qué tanto le permite fluir las placas de la batería. Si las placas de la batería están muy deterioradas, el flujo de esa corriente, la conductancia, pues va a ser baja y por lo tanto, de manera proporcional a la condición de la batería, se va a poder establecer un nivel de estado de salud de la batería en prueba. Entonces, este método no hay que cargar la batería al más y luego descargar como el anterior. Simplemente hay que estar conectado unos segundos y obtenemos un veredicto. No tiene problema si la batería está sellada o está abierta. No hay problema porque entre un hidrómetro como en el paso anterior. Y en el caso del voltaje, pues sí, el voltaje ayuda, pero no es un indicador tan confiable como ver realmente al interior de la batería, pues de manera, en este caso indirecta, a través de la conductancia. Por eso y por otras razones es que la conductancia se pone como un método de prueba favorito sobre los demás, ¿verdad? Entonces, ahora sí, en eso de la conductancia, pues vamos a tratar de medir el estado de salud de la batería, el estado de salud de la batería. Una batería nueva, por ejemplo, típicamente si habláramos de una batería de, en este ejemplo, 500 cca, pues la batería nueva daría 500, 550, 600, quizás más de 600 cca cuando recién la instalamos. En el tiempo que dura su vida útil, tendría que mantenerse cuando menos en los 500 cca nominales y darnos sobrante durante una determinada época de vida, ¿no? Cuando se acerca al final de vida útil de esa batería, ya estamos por debajo de los 500 cca de capacidad de entrega y en este ejemplo, de manera proporcional, ¿verdad?, 350 cca significaría la batería no puede, habrá que reemplazarla. Entonces, ¿cómo poder ver esto? A través de la conductancia. Esa es una de las cosas que se resolvieron y por ello es que la conductancia se vuelve, decíamos, la opción favorita de pruebas. Aspectos a considerar en el sistema de carga y arranque. Ya vimos algo de batería. Sistema de carga y arranque. También en los sistemas viejos se decía, por ejemplo, que era tan sencillo de probar un sistema como partir de la batería totalmente cargada, un voltaje inicial, por ejemplo, cerca de 12.6, el nominal, con un estado de carga mayor al 75% de esa batería. Estando ahí, arrancábamos el motor y medíamos la caída de voltaje. Se decía entonces, si el voltaje queda encima de los 9.5 voltios, se asume que el sistema arranca de manera correcta. Si cae por debajo de eso, entonces tendremos problemas en algunos elementos de la marcha, probablemente en el cableado, en alguna parte de la instalación que hace que se consuma demasiada energía de manera inútil y que no colabore para el arranque. Entonces habría que diagnosticar más a detalle dónde se perdió esa energía. Así, con prueba directa, con multímetro a los polos de batería, se podía establecer
una idea de cómo estaba funcionando el sistema de arranque. Ahora, los equipos de diagnóstico, aparte de probar baterías, también ya trae función que le permite probar sistema de carga y sistema de arranque. En el caso del sistema de arranque, usted vería lecturas como, por ejemplo, el arranque fue normal, ¿verdad? El voltaje cayó a 8.20, el porcentaje del voltaje fue el 78% y el tiempo de la marcha tardó X cantidad de segundos. Vería quizás alguna situación del arranque no fue normal, el arranque fue anormal, entonces tiene que volver a revisar y probar en el caso que sea posible. El arranque estuvo en una condición baja, tardó demasiado tiempo o giró muy lento ¿cómo se llama? El cigüeñal, ¿verdad? O le puede dar algún estatus como, por ejemplo, la batería está baja, ¿verdad? Recargue y vuelva a intentar probar. Entonces eso ya con equipos de diagnóstico. Los estados, en resumen, pues, la batería arranca, el sistema arranca normal, el sistema arranca normal, arranca bajo, mejor recargue la batería y vuelva a probar, o de plano el vehículo no arrancó. Son los típicos resultados, ahora con un probador electrónico. En el sistema de carga se decía parte del motor encendido. En una primera fase de pruebas, apaga todas las cargas, apaga focos, apaga aire acondicionado, apaga todo lo que supone un consumo y entonces acelera entre 2000 2500 revoluciones el motor y mide el voltaje. Si ya teníamos una medición de voltaje inicial, una vez que estamos acelerados, ese voltaje inicial deberá subir aproximadamente 2 voltios para decir que el sistema de carga está funcionando correcto. Por ejemplo, si medía 13 voltios, al momento de arrancar 13 más 2, 15. Entonces de 13 pasó a 15, perfecto. O bueno, de 12 pasó a 14, correcto. Entonces era una forma de medir sin cargas. Segunda fase es, ahora sí, activemos la carga. Prende el aire acondicionado, faros, no sé, sonido quizás, algo que consuma y entonces vuelve a medir el voltaje y compara inicial contra final y debe haber incrementado al menos 0.5 voltios. Así era el principio típico, ¿no? En ningún momento se decía el voltaje es deseable, siempre quede por debajo de los 15 voltios. Lo deseable es que en ningún momento supere los 15 voltios. Así eran las condiciones. Pero, ¿qué pasó? Después de los sistemas de carga de aquellos años, pues vino primero los sistemas que empezaron a modular la carga a través de una señal de ancho de pulso modulado, ¿verdad? Un PWM. Entonces el PWM ya marcaba un ritmo de carga del sistema y ya no era el típico de desconecta o conecta la carga del alternador, ¿verdad? Sino que ahora es carga más o carga menos dependiendo de la modulación. Y más aún, después esto evoluciona y ahora tenemos sistemas controlados por Limbus. Entonces ya no se cumplen exactamente los mismos parámetros porque si bien antes teníamos estas condiciones, ahora si el sistema detecta que la batería está en un buen nivel de carga, pues simplemente podrá un voltaje bajo de mantenimiento, digamos, cuando se está solicitando carga, o si se detecta que la batería está descargada, entonces pondría un régimen de carga de mayor voltaje porque así se requiere. Entonces ya es controlado por la computadora y ya no podemos medir fácilmente el más 2 o más 0.5 voltios que antes se hacía con el sistema típico de conecta o desconecta alternador, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues cambió. El alternador conectado y el regulador en activo-desactivo, pues pasa a la historia cuando viene el ancho de pulso modulado y el Limbus sobre todo. Y claro, si eso lo llevamos a un equipo, el equipo en la parte de prueba del sistema de carga me daría, pues el sistema de carga funcionó normal, tuvo un voltaje de carga, por ejemplo, de 13.3 voltios en la parte mínima y el mínimo a lo mejor quedó en 13, el pico quedó en 13.43 y el otro quedó en 13.33, por ejemplo. Una condición de carga baja, ¿verdad? Entonces los voltajes aquí, por ejemplo, nos pone 11.43 voltios de referencia, entonces nada que ver con los 13.43 que se lograron acá. Una señal alta, ¿verdad? Una carga alta, estamos hablando de voltajes de más de 15 voltios o una excesiva fluctuación del ripple. Entonces, pues ahora con un equipo
sí toma en consideración tanto si el sistema es viejo, intermedio o nuevo en cuanto al control de la modulación de carga del sistema. Y ahora sí, esas cosas pues tienen que ver un poco con la forma típica de probar una batería, ¿verdad? Y con lo que históricamente vemos en un probador de baterías tal cual dedicado a batería, sistema de carga y si bien nos va también al sistema de arranque, ¿verdad? Esas tres características. Pero ya habíamos dicho, hay mucho más. Necesitamos ahora hacer un reinicio del sistema de administración de la batería. Probablemente necesitamos registrar una batería nueva o una especificación de batería nueva cuando hacemos el reemplazo y habrá que configurar algunos elementos eléctricos que probablemente se nos hayan desconfigurado durante el trabajo con batería. ¿De qué estamos hablando? Pues el sistema de administración de batería, BMS, Battery Management System, tiene que ver con funciones que permiten restablecer los patrones de la gestión del estado de carga de la batería. Entonces, ¿cuánto corriente, cuánta carga le van a dejar pasar a la batería en determinadas condiciones de funcionamiento? Por ejemplo, si nosotros aceleramos o estamos demandando, pues se debe establecer que la batería va a cargar más. Pero si la batería se va deteriorando, entonces ya no acepta tanto nivel de carga y el sistema va aprendiendo y se va adaptando a ese nivel de salud de la batería, cargando cada vez menos. Si nosotros cambiamos la batería, esa batería tiene capacidad de aceptar el 100% de carga, pero probablemente el administrador había establecido con su historia que con 60, 65 X% su batería vieja podía funcionar y soportar correctamente. Entonces tenemos que decirle, no, ya no es la batería vieja, ahora es la batería nueva, y de inicio da el 100% de carga y luego ve aprendiendo y ve haciendo tus ajustes al paso del tiempo. Entonces hay que reiniciar el administrador de la batería. Ese administrador de la batería pues tiene que verificar la entrada de corriente, ¿verdad?, en el circuito. Esta función me va a ayudar también para hacer el reemplazo de batería. Ya dijimos, doy de alta una que puede tener características diferentes y para activar el estado de reposo del vehículo. En esencia, lo más importante que normalmente hacemos con esta función es restablecer la ECU que monitorea la batería. Decirle, ya no es la batería vieja, es la batería nueva y empieza con el 100% de nivel de carga y ve aprendiendo después qué tanto te soporta la batería y ve haciendo tus ajustes. Y permite entonces configurar una batería nueva cuando le cambiamos al vehículo su batería. ¿Cuándo debemos hacer una conciliación por cambio de batería? Pues cuando cambiamos la batería principal. ¿Por qué? Porque la computadora puede invalidar funciones eléctricas. Ya habíamos dicho, por ejemplo, el start-stop, el techo corredizo, los cristales o ventanas que ya no suben, la iluminación, la interna que prende errática o ya no prende, los faros, los intermitentes. Estos sistemas pueden quedar inhabilitados simplemente por haber hecho un cambio de batería sin haber restablecido la ECU o haber dado de alta la batería nueva. Y también esa conciliación debe hacerse cuando cambiamos el sensor que monitorea a la batería. ¿Ok? Entonces, son dos condiciones al menos obligatorias, digamos, para este sistema, o los nuevos sistemas, para los nuevos sistemas, para poder trabajar al 100% con las baterías. En el reemplazo de batería, pues sí, antes quitamos la batería, poníamos la nueva y el auto se iba. Ahora no. Ahora quito la batería vieja, pongo la nueva. Si cambiaron los SAs, los tengo que dar de alta. Si cambió el tipo de batería, lo tengo que indicar. Entonces, reemplazar y registrar una batería nueva se vuelve una función importante para que el auto realmente funcione bien. Si no lo hacemos, vamos a tener funcionamiento errático, componentes que no funcionan o que funcionan de manera no esperada. Si la batería es diferente, ya decíamos, una batería plomo ácido tradicional, una AGM, ¿verdad? Una reforzada. Si la batería la cambiamos por cualquiera de los tipos equivalentes, pues tenemos que dar de alta. O si la capacidad cambia, una de 500 SA y ahora le pongo una de 550, pues bueno, hay que dar de alta que ahora ya va a ser 550 el estado nominal de capacidad de la batería. Entonces, cada vez que cambiamos batería hay que tener mucho cuidado
del tipo de batería y el nivel de capacidad que tiene para poder realmente darlo de alta. Y la tercera función, me regreso un poco. La primera función especial fue reiniciar el administrador de la batería. La segunda función especial es dar de alta baterías que pueden ser diferentes incluso en tipo de batería o en capacidad. Y la tercera es restablecer todos los sistemas eléctricos y o electrónicos que están vinculados y que pudieran funcionar mal después de ese cambio de batería. Y ejemplos, ya dijimos, las ventanas, techo corredizo, los espejos retráctiles, la dirección electrónica, el sistema Start-Stop, la iluminación tanto interior como exterior, los desempañadores, los limpiabrisas, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo de la marca, modelo, el vehículo, pues vamos a tener afectación en algunos u otros, según sea el nivel de influencia que la batería presenta y el sistema, el diseño del sistema sobre ellos. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Muy importante, no es solamente cambiar la batería hoy día. Les puede pasar cosas tan raras como esta. De hecho, ya lo están viviendo. Sabemos, ¿verdad?, de gente que está en el negocio de las baterías, que están preocupados por tener, aparte de su equipo de prueba de baterías, pues un equipo de tipo escáner para poder configurar estas tres funciones, ¿verdad?, que se requieren para realmente completar el servicio del intercambio de la batería. Entonces ya es una situación del día a día para aquellos que están en este rubro, ¿verdad?, de las soluciones de batería para automóviles. En ese sentido, pues, ¿qué ha hecho Autel? ¿Verdad? Autel se le conoce como una empresa que tiene muy buen desempeño en la parte de diagnóstico, funciones especiales, funciones de servicio, funciones avanzadas. Autel domina muy bien, ¿verdad?, ese campo de acción. Y en la parte de baterías, ciertamente también tiene su experiencia. Algunos ya conocerán modelos como el AL539B, por ejemplo, que es un equipo que, aparte de diagnóstico, algunas funciones de multímetro, pues también trae prueba de batería, sistema de carga y sistema de arranque. Entonces ya hay experiencia previa y trayendo de todo, pues lo pone en un equipo, el Maxibus BT608, como una herramienta que abarca esas diferentes funciones tanto de prueba como de configuración que se requieren para un trabajo completo con baterías. A modo comparativo, vean, en ese contexto de batería y sistema eléctrico, Autel tiene tres modelos que históricamente ha ofrecido y hoy día uno nuevo, el BT608, una herramienta que se enfoca a cubrir toda la solución completa, ¿verdad?, en cuanto a sistema de batería y su trabajo se requiere. Sistema de carga y arranque, pues no. Prueba de batería, no, estos primeros modelos no estaban enfocados a prueba de batería. El 539B sí prueba baterías, al igual que el nuevo modelo BT608. Sistemas de carga y arranque 12 y en este caso 12 y 24 voltios. Funciones especiales relacionadas a batería, ninguna. Y aquí ya vienen las tres que hemos mencionado: registrar y reemplazar batería, reiniciar el administrador BMS y configurar sistemas eléctricos desconfigurados, ¿verdad?, que se hayan afectado. Diagnóstico a bordo, diagnóstico de sistemas. Los tres primeros básicamente hacían diagnóstico de motor bajo el formato OBD2 genérico. Creo que solamente motor y bajo OBD2 genérico. En este caso no. En este caso, bajo el formato específico, se amplía para diagnosticar todos los sistemas a bordo del vehículo, dando códigos de falla y línea de datos e identificando mediante AutoBIN o BINScan de manera automática a los vehículos a los cuales se va a enlazar el escáner. Entonces, ahora sí, ya tenemos una visión completa de todos los sistemas a bordo y su estado de salud también, ¿verdad?, de la red. Funciones de multímetro: voltaje, corriente alterna, directa, resistencia, prueba de diodos, medición de continuidad, y en este caso agrega medición de amperaje, y en este otro también existe la medición de amperaje, y básicamente en la parte de multímetro igual, en la parte de diagnóstico igual, y se diferencian en la parte de prueba de baterías. Y para el nuevo modelo también hay funciones de multímetro incorporadas, con la diferencia de que acá las puede adquirir de manera opcional.
tanto la función de multímetro como la medición de el accesorio de pinza amperimétrica. En reportes, pues los tres primeros pueden generar reportes a través de una impresora, ¿verdad? En una conexión a PC de ambiente Windows. Mientras que el nuevo modelo tiene impresora térmica incorporada, puede imprimir a impresoras en la red porque tiene conectividad Wi-Fi, puede mandar archivos PDF de reporte a través de correo y puede hacer impresiones también enlazándose directamente a PC. Entonces da una versatilidad más grande para el reporteo. Y los reportes les puede agregar sus datos de taller, ¿verdad? Nombre del taller, domicilio, teléfono, etc. ¿Qué otras cosas? Pues como parte interesante, este probador pues incorpora batería interna, tiene conectividad Wi-Fi, Bluetooth, incluye cámara para hacer el bin scan. ¿Dónde está? Acá el bin scan. Y otras cosas que son interesantes, algunos otros accesorios en el equipo y otro contexto de diagnóstico, ¿verdad? La posibilidad de enlazarse, por ejemplo, vía remota al diagnóstico a bordo, vía el Bluetooth, etcétera. Son cosas que le hacen pues, realmente un equipo muy diferenciado. Volviendo a la parte de baterías, así de manera muy general, de este lado vemos con el equipo AL539B una prueba de baterías. Me está preguntando qué tipo de batería tengo, regular, AGM, AGM espiral o gel. Entonces, primer paso es seleccionar el tipo de batería. Dice que es una batería AGM según la etiqueta, ¿verdad?, que lleva puesta. Entonces hay que elegir en el equipo, pues, tipo AGM e ingresar. Luego me pide las unidades de medición. Ya habíamos visto CCA, CA, EN, DIN, SAE, etcétera, GIS, en fin. Entonces hay que ir a verificar nuevamente la batería para ver qué tipo de especificación es la que está dando. Entonces 380 DIN, por ejemplo, o 680 EN. Entonces tenemos dos en ese caso. 380 por DIN, 680 por EN. Entonces podemos elegir cualquiera de las dos que nos marca la batería. Entonces EN es la norma europea. Entonces pues se va por el lado de Europa. Ahí entra, dice cuál es el rating o cuál es la capacidad de esa batería. 680 dice, ok. Y ya que estableció el nivel de la batería, entonces lo ejecuta la prueba y obtiene los resultados. La batería está bien, ok, voltaje 12.04, el amperaje medido 1168 contra un amperaje base o establecido de la batería de 680. Entonces dice, bueno, el resultado está correcto, la batería se acepta como batería buena. Del otro lado tenemos una prueba al sistema de arranque. Entonces desconecta todas las cargas del vehículo, aire acondicionado, luces, etcétera, apágala, pon la llave en posición de encendido, se toma una primera medición del voltaje de batería en esa condición. Y ya que estamos preparados y cumplimos con la especificación, dice ahora sí, tenemos que arrancar la prueba y luego arrancar el motor. Dice, vaya a arrancar el motor. Y una vez que se arrancó el motor, se toma las lecturas y se saca conclusión. El arranque fue normal, tuvo 9.11 voltios, fue la caída que se obtuvo. El porcentaje del voltaje quedó al 91% y el tiempo de arranque fueron 91 milisegundos. Un arranque rápido, ¿verdad? Y finalmente, en ese mismo equipo se pueden ejecutar las pruebas del sistema de carga. El sistema de carga monitorea positivo y negativo de batería. Entonces, en este equipo en particular puede ir con las mordazas a la batería o puede utilizar incluso el cable de tipo B2, conectar al puerto B2 y ahí hay positivo y negativo y a partir de ahí tomar las señales del sistema de carga para su diagnóstico. En este ejemplo fue lo que hizo, ¿no? Se conecta directamente al puerto BD2.
Una vez que arranca la prueba, pues sí, que apague todo y que acelere entre a mayor, dice la regla, entre 2000 y 2500 revoluciones, ¿no? Entonces, después de que tomó la primera medición, ahora sí hay que poner cargas, encender luces, aire acondicionado, todo lo que genere cargas al vehículo y nuevamente volver a simular la prueba con el motor un tanto acelerado, ¿verdad? Y ya que ha tomado las dos lecturas, sin carga y con carga, entonces saca la conclusión, dice el sistema de carga está trabajando normal, el voltaje cuando el vehículo está sometido a cargas eléctricas, 13.89, es decir, cuando estaban encendidos los faros, el aire acondicionado, y cuando estos estaban apagados, que no había carga hacia el sistema eléctrico, quedó en 12.88. Entonces es un ejemplo de cómo en aquel equipo se podía probar la batería, sistema de arranque, sistema de carga, de manera muy sencilla y muy rápida. ¿Qué cambió? Ya habíamos dicho. Ahora necesitamos funciones de configuración, funciones especiales para poder trabajar con estos sistemas. Y ahí había varios problemas, ¿no? O hay varios problemas que necesitan resolverse. Uno es que muchas de las veces el diagnóstico no es correcto. Dos, pues cómo pruebo las baterías, y más si estas son baterías de baja capacidad o están descargadas. Que normalmente cuando se conecta uno le dice, vuelva a cargar la batería y vuelva a probar. Hacen lo posible por cargarla, la vuelven a probar y le vuelve a decir lo mismo. Vuelva a cargar y vuelva a probar, y es un ciclo donde normalmente se pierde tiempo y a veces incluso no se sale, ¿verdad? De ahí. Cargar y probar baterías descargadas. Mismo caso, ¿no? Batería de baja capacidad o batería descargada normalmente nos lleva a ese ciclo repetitivo. Después, en funciones especiales, ahora sí, cómo doy de alta una nueva batería, cómo reinicio el BMS, cómo configuro sistemas afectados e incluso más allá, cómo administro el ciclo de vida de las baterías en mis bases de datos, ¿no? Entonces hay diferentes situaciones que se requieren resolver y en ese sentido, pues Autel está trabajando, ya dijimos, tiene experiencia en la parte de diagnóstico, tiene experiencia previa también en la prueba de baterías con la parte de conductancia, ¿verdad? Por la forma de conductancia, y ahora está presentando una patente que es la conductancia adaptativa. Entonces es una modificación a la forma típica de probar por conductancia, que históricamente era poner una carga fija con un régimen de 10 amperes de descarga y que más o menos tardaba 1 minuto, por ejemplo, para probar algún tipo de baterías en su caso. Entonces cambia ese régimen y dice, no podemos trabajar con una carga fija. La propuesta es trabajar con una carga que sea dinámica y que se adapte, ¿verdad? Que se adapte a las condiciones del vehículo y a las condiciones de la batería y que podamos jugar, ¿verdad? También con el amperaje de carga, pudiendo pasar incluso de los 10 hasta los 30 amperes para hacer una prueba mucho más rápida. ¿Qué se logra con la conductancia adaptativa entonces? Uno, mejorar la asertividad. Vamos a tener menos errores en el diagnóstico, vamos a poder identificar más baterías de esas que se quedaban fuera por ser baterías de baja capacidad, o vamos a ciclar menos en eso de vuelve a cargar tu batería y vuelve a probar. Entonces, con esta adaptabilidad que se le da a la conductancia, se ahorra mucho tiempo de estar cargando y probando para romper ese ciclo, ¿verdad? Al modular la carga que se le aplica a la batería según su condición. Entonces, esa es una patente de Autel y pues la suma, ¿verdad?, a las condiciones de prueba de batería y configuración, donde ya el mercado típicamente ha moldeado que pues los rangos, ¿verdad?, los rangos competitivos hoy día de los grandes equipos, pues van de 100 a 3000 CCAs, por ejemplo, que debe poder probar los diferentes tipos de batería comunes en los vehículos, que debe poder soportar los diferentes estándares, que los sistemas pueden ser de 12 y 24 y las baterías pueden ser de 6 y 12 voltios y que hay que probar tanto de unos como de otros, etcétera, ¿no? En la parte de funciones especiales, pues que hay que ver que no haya códigos de falla en las diferentes computadoras de la red, que puede entrar, ¿verdad?, de manera preferente a todos los sistemas y no nada más a motor, como lo hacía, por ejemplo, el anterior equipo, que puede identificar fácilmente, que no tengamos complicaciones en cómo hacer que el equipo se conecte al vehículo, sino que mismo se autoidentifique, ¿verdad?, a través de formas fáciles,
que me diga incluso dónde está la batería, que me dé su reporte de salud de la batería, que me permita compartir esa información, ya sea que la imprima directamente en la impresora, que la mande por correo, que la mande una impresora en red, o que la guarde en un archivo también en red, por ejemplo, ¿no? Entonces, agrega esas características a un equipo tratando de dar una solución a lo que el mercado requiere, y pues es un equipo que con su patente, que con su cubierta en las diferentes funciones y con sus capacidades de diagnóstico equiparables a otros equipos del mercado, pues se vuelven realmente una alternativa muy buena para dar servicio de mantenimiento, cambios y demás a baterías. ¿Qué tenemos en ese equipo? Pues bueno, un menú principal que les permite probar baterías en el vehículo, fuera de vehículo, hacer el cambio de batería, reiniciar la batería, hacer diagnóstico a todos los sistemas. De manera opcional pueden tener el multímetro con pinza amperimétrica. Se actualiza fácil, a un clic, ¿verdad? Porque es ambiente Android. Entonces aquí le aparecen en la esquina cuando hay actualizaciones, da clic y las ejecuta. Puede configurar los parámetros del equipo sin ninguna complicación. Tiene funciones de servicio principales como calibrar cuerpo de aceleración, que por cierto a veces en el cambio de la batería también se nos descalibra. Otras cosas, ¿no? Como apagar la luz de requerimiento de mantenimiento, cambio de aceite, frenos electrónicos, CPV, etcétera, filtro de partículas, en fin. Tiene administrador de archivos y una caja de herramientas más, ¿no? Entonces en el menú de configuración, pues la red, el idioma, el sonido, iluminación, etcétera. Y en el administrador de datos, pues un histórico de los vehículos que ha probado, información de su taller, algunas imágenes de fotografías que ha tomado o que ha agregado, archivos PDF de reportes que ha convertido, etcétera, etcétera, ¿no? Ya habíamos dicho que se requiere que sea fácil de conectar al vehículo, de identificar, y para eso pues nos da la opción de AutoBIN, donde el equipo por sí solo interroga y trata de identificar el equipo trata de identificar al vehículo. Trae la opción de escanear el BIN, ¿verdad? Directamente donde se encuentre, a la placa, o incluso, ¿verdad? Con la toma de fotografía, ¿verdad? Solo lo reconoce, e incluso puede agregar como parte de identificación del vehículo datos de placa a manera simple como un identificador de texto, ¿no? En la cámara. Entonces eso simplifica mucho el reconocer el vehículo y llevar sus parámetros para que se incluyan en el reporte. Una vez que se está escaneando el vehículo, también de manera automática identifica los posibles tipos de batería y su rango, ¿verdad? O su capacidad que pueden ser compatibles con ese vehículo. Entonces ya le sugiere, usted se conecta y ya le dice, mira, puede traer una batería tipo AGM de 850 de capacidad, ¿no? CCAs, por ejemplo. O otra de 950. O una de 570 tipo AGM. Entonces, ya le está diciendo de manera previa cuál es la batería normal o la batería estandarizada o las posibles baterías estandarizadas para ese vehículo en la parte de pantalla, automáticamente identificadas. Le indica dónde está la posición de batería. Nos hemos acostumbrado a que normalmente estaba al frente, pero bueno, tenemos casos donde nos esconden un poco más la batería y con la herramienta pues nos va a ayudar a identificarla y no andar perdidos buscándola donde no se encuentra, ¿no? Nos da, ya dijimos, la prueba de la batería. Entonces, primera etapa, probar de baterías, voltaje, corriente, tiempo de arranque, los parámetros típicos que nos arroja. Nos da la prueba del sistema de arranque. Entonces, el Ripple o Ripple, dicen algunos, ¿no? El voltaje sin cargas, el voltaje con cargas, corriente, etcétera. Nos da la prueba del sistema de carga, ¿verdad? El sistema de carga. Y ya dijimos, típicamente acelerar entre 2000 y 2500 RPM, primero sin carga, luego con cargas, todo en una pantalla. Para la parte de reemplazo, registro de baterías, pues tenemos las instrucciones paso a paso, ¿verdad? Primero, proteger la memoria de la batería, tipo de batería, alistar el sistema, reemplazar o hacer el cambio, dar de alta o adaptar la nueva batería, hacer alguna prueba fuera de vehículo si fue el caso y registro de los nuevos parámetros de batería. Comprobación de la batería, ¿verdad? Una vez que ya hemos puesto la nueva y antes de cerrar el ciclo, puedes verificar que la nueva batería ha quedado
vamos, bien puesta en el vehículo. Y pues vemos estatus como el estado de carga, el voltaje, los SA medidos y demás, como parte de ese proceso del intercambio y su dada de alta. Y el registro de la batería. Entonces, como último paso para que la batería nueva quede aceptada en el sistema. En la parte de reinicio del administrador de batería, el BMS y los sistemas perdidos, tenemos, por ejemplo, ya habíamos visto un poco el autorregistro, que corresponde más con los pasos anteriores, y está la opción de registrar el BMS o reiniciar el BMS, reiniciar los elementos eléctricos afectados y borrar o restablecer el historial de uso o consultar el historial de uso de la batería anterior. Sistemas, por ejemplo, ya habíamos mostrado algunos, los cristales, el techo corredizo, la dirección electroasistida, la calibración del compás, los espejos retráctiles, son algunos de los elementos y dependiendo del vehículo pudieran aparecer diferentes u otros que son los que se requieren restablecer como parte del proceso de el cambio de la batería. Y las instrucciones, da las instrucciones paso a paso, ponga la ignición en encendido, abra totalmente la ventana, cierre, libere el switch, etcétera, paso a paso para que se complete el proceso, ya sea siguiendo instrucciones o ejecutando una orden directamente desde el escáner. Dijimos que le daba el diagnóstico de todos los sistemas, entonces motor, transmisión, frenos, sistema de bolsas de aire o protección a los ocupantes, panel de instrumentos mecánicos, etcétera, tablero, ¿verdad? Dirección electroasistida, radio, todos los sistemas que puedan estar a bordo del vehículo, un escaneo general para decirle si esos tienen o no tienen códigos de falla. Y una vez que entra a cada sistema, no sé, por ejemplo, a motor, dentro de él va a haber la información de la computadora, leer y borrar códigos de falla, línea de datos, y bueno, bajo el contexto del, como se dice, casos especiales, pudiera ligar la información de tipo B2, como freeze frame o algunas pruebas a sensores de oxígeno, monitores, etc. Y las funciones de servicio. Dijimos que aparte de lo relacionado a prueba de baterías, configuraciones y demás de baterías, también en la parte de diagnóstico incluye otras funciones de servicio que pudieran ser importantes. Habíamos mencionado aquí, calibración de cuerpo de aceleración, que también de manera directa o indirecta se puede relacionar a la batería. Pero hay otras, reinicio de la luz de aceite, la dirección electroasistida, freno de estacionamiento, incluso más sobre la batería, ¿verdad? El comportamiento de la batería o el historial o el BMS también, regeneración de filtro de partículas, son funciones adicionales que aunque no están tan directamente relacionadas con el trabajo con baterías, pues pudieran serle de utilidad o necesarias incluso en algún momento de los procesos. Dijimos que hay un multímetro opcional, entonces pues puede conectar sus puntas de prueba y hacer mediciones, voltaje, amperaje, resistencia, etcétera, y esto puede incluir también la pinza amperimétrica para ver mediciones de amperaje. Y de otras cosas en general, pues funciones del OBD2 genérico también están incluidas, códigos de falla, datos freeze frame, lectura de monitores, datos en vivo, pruebas de sensores de oxígeno, prueba de monitores a bordo, prueba de componentes, información de vehículo, etcétera, son algunas de ellas. Y para la parte de reporteo, ya habíamos dicho, ya tiene impresora, entonces usted puede personalizar su logo, sus datos dentro del reporte y que salgan directamente en la impresora, en este caso la impresora del equipo BT608. También puede enviar los reportes por correo o enviarlos a una impresora que esté conectada a la red, entonces de manera inalámbrica, ¿no? Entonces varias opciones de reporteo. ¿Qué soporta? Pues miren, entre las funciones especiales y destacadas, ya dijimos el reemplazo de la batería, restablecimiento de sistemas eléctricos, autoidentificación de vehículos, ubicación de la batería, pues son diferentes marcas de vehículos que están soportadas en una primera etapa y que seguramente crecerán, ¿verdad? Crecerán bastante y se ampliarán a las demás necesarias en la evolución de este equipo. Por ahora, pues ya hay una buena cantidad de ellas que nos mandan tanto la información como las opciones de configuración según van siendo requeridas. Y esta es a modo general una presentación del equipo. Su estuche con accesorios, el conector tipo B2, el equipo como tal, las pinzas de medición, algunos adaptadores para cuando la batería tienen
poste, ¿verdad? No tienen poste, sino que tienen una cavidad roscada. Entonces, para poder probar, ¿verdad? Con estos adaptadores, trae su cargador de energía, tiene cámara, en la parte superior tiene la impresora y pues bueno, es pantalla táctil, conectividad Bluetooth, Wi-Fi, entonces permite trabajar de manera fácil las opciones del menú bajo el sistema operativo Android también. Batería propia, lo cual le da independencia, entre otras cosas más de interés que pueden encontrar en ello. En fin, pues antes de irnos, ¿verdad? Les dejo con este video, que es un video que muestra 6 de esas características vistas ahora en las diapositivas, pero en video, ya en ejecución.
Bueno, pues muchas gracias. Espero que les haya gustado y que esta información pues haya dado un panorama general de lo que fue, ¿verdad? Y lo que hoy, pues hoy día es el realmente trabajar con una batería para su cambio, para su reemplazo. Y decíamos lo más importante, pues darla de alta, reiniciar su administrador de batería, su BMS, y configurar todos los sistemas que se hayan podido afectar durante el trabajo con la batería. Pues sin más, les agradezco mucho por su atención y esperamos vernos nuevamente, ¿verdad? Físicamente en algún lugar cuando nos lo permita, o en línea, estar acá presentes con ustedes y siempre pues contando con su atención y pues con su seguimiento, ¿verdad? A lo que estamos proyectándoles. Muchísimas gracias, tengan buen día. Hasta la próxima.